Bien, tenemos el sulfato de hierro con las tres nomenclaturas. Bueno, vamos a trabajar sobre la del sulfato de hierro 3. Bueno, para empezar, el sulfato de hierro, el ácido va a ser el sulfato y el hidróxido va a ser el hierro. Entonces, para saber que el ácido va a ser sulfúrico, porque si vemos la sal termina en ato y si miramos la tabla, cuando la sal termina en ato, es porque el ácido termina en ico. ¿Qué significa ico? El estado de oxidación del azufre va a ser de más 6, que es el mayor, va a trabajar con el mayor. En este caso el estado de oxidación mayor del azufre es 6. Listo, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar. Vamos a reaccionar el azufre con el oxígeno. Listo. El oxígeno trabaja con estado de oxidación de menos 2 y el azufre con más 6. Vamos a balancear la ecuación para que nos quede la diferencia de 0. Entonces escribimos el compuesto S y la O. Entonces, para que nos dé 0 tenemos que multiplicar el mismo número por los dos estados de oxidación y que al restarlo nos dé 0. Entonces, aquí 6 por 2 nos puede dar 8 y 6 por menos 2 nos da menos 8 y 8 menos 8 pues nos da 0. Ahora quiere decir que aquí va el 2 y aquí va el 6. Esto lo podemos simplificar, SO3. Ahora esto lo vamos a reaccionar con el hidrógeno, con el agua, perdón. Escribimos aquí agua y escribimos la estructura del H2. Escribimos, está solo el azufre. Con los oxígenos los podemos sumar, 3 más 1, 4. Así nos quedaría el ácido oxácido. Ahora vamos a formular el hidróxido. El hidróxido en este caso se llama hidróxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque el ico nos va a indicar que trabaja con estado de oxidación mayor, lo que quiere decir que el estado de oxidación mayor del hierro es más 3. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar. Dícese que el hierro va a reaccionar con el oxígeno. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hierro tiene más 3. Listo, entonces tenemos el hierro con el oxígeno. Entonces vamos a hacer la misma operación. Escribimos primero los elementos. Listo. Entonces, aquí podríamos poner el 3. 3 por menos 2 nos daría 6. Y aquí el 2, 3 por 2 nos daría 6. Menos 6 daría 0. Entonces aquí va el 2 y aquí va el 3. Listo. Ahora vamos a reaccionarlo con el agua para formar el hidróxido. Entonces primero escribimos la estructura del hidróxido, que como ya sabemos es OH. Listo, y escribimos acá el elemento F, el hierro, y aquí podemos poner el 3. Listo. Ahora, para que nos pueda quedar la ecuación balanceada, o podemos quitar un átomo para que nos quedaría FeO3, o podríamos poner 2 moléculas de hierro. ¿Por qué? Porque esta es para que se pueda establecer la ley de la conservación de la materia. Como aquí vemos hay 2 átomos de hierro, lo que significa que aquí también tiene que haber los 2 átomos de hidrógeno y los 2 átomos de oxígeno. Entonces para eso podemos poner este 2, que ahí nos va a reestructurar la fórmula y nos va a poner que hay 2 átomos de hidrógeno, los 2 átomos de hierro y el oxígeno. Entonces nos quedaría así. O bien ya, pues para omitir este paso podríamos omitir o quitar un átomo al hierro. Entonces pues nos podría quedar de la siguiente forma: si omitiéramos un átomo
del hierro. Nos quedaría FeOH 3. Entonces nos quedaría de esta forma. Y listo, y ahora ya vamos a reaccionar el hidróxido con el ácido. Y vamos a reaccionarlo. Entonces, esto nos va a producir lo siguiente. Escribimos primero, según la estructura de la sal, escribimos el metal, que en este caso es Fe. Escribimos las dos, el subíndice 2 que nos representa, lo vamos a pasar aquí. Eso nos quedaría 2. Escribimos el ácido aquí, que es SO4. Y escribimos este 3, lo pasamos acá, que nos representa el estado de oxidación del hierro. Y así nos quedaría la fórmula de la sal. Listo, ahora vamos a explicar el gráfico. Bueno, el gráfico, para empezar, nos dice que va a haber en el principio el azufre, y este nos va a producir 4 moléculas de oxígeno, y que uno de estos nos va a representar o nos va a producir el hierro, que es F con su estado de oxidación mayor, que es el 3. Entonces nos quedaría así. Pero como aquí nos dice que este 3 nos va a representar también que van a ser 3 de las mismas, significa que este gráfico lo vamos a volver a escribir 2 veces. O sea, van a haber 3 gráficos de estos mismos. Nos quedaría así. Así nos quedaría entonces el gráfico o los gráficos de la fórmula de la sal sulfato de hierro 3. Aquí ya no ponemos Fe más 3 porque solamente nos dicen que solo son 2 átomos. Y pues aquí ya hay 3 gráficos, entonces en el tercer gráfico ya no lo pondríamos. Esto ha sido la explicación de la estructura y de la explicación de los procesos de reacciones químicas para llegar a la fórmula sulfato de hierro 3. Muchas gracias.